¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Dentro del Cerebro, un podcast de cerebros políticos. Es un placer para mí estar con todos ustedes. Como siempre les digo y les menciono que por favor se suscriban a nuestro canal de YouTube y a nuestras redes sociales, por supuesto, y le den a la campanita, esa campanita que les avisará cuando un contenido nuevo suba al canal. Esperamos siempre que sea de calidad y de su completo agrado. Hoy tengo un invitado que llegó de manera muy diferente, sostenible y amigable hasta con el ruido, que ustedes saben que soy enemigo del ruido en un motor que espero que la producción capte para que otros dirigentes políticos y aspirantes a funcionarios le sigan su ejemplo. El buen amigo Charlie Mariotti Jr. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, gracias por permitirme estar aquí compartiendo contigo y con todo ese público que yo sé que les da seguimiento. Felicidades por el contenido que hacen. Muchas gracias, Charlie. En mayo-abril, y me vas corrigiendo porque no soy dueño de la verdad, seguí tu ascenso como precandidato y ya candidato a diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, a diputado en el Congreso Nacional. Este método de encuestas ha tenido algunas críticas, algunos detractores, por supuesto, por parte muy especialmente de quienes no han sido favorecidos. En tu experiencia, ¿cómo fue todo este proceso de mayo a octubre cuando ya has sido oficializado como candidato? Mira, fue un proceso diferente, distinto, pero para mí, que ha sido mi primer proceso aspirando, yo creo que la metodología, si bien no es perfecta, no necesariamente no convenía por un tema de gastos, un tema de presupuesto, un tema también a nosotros como candidatos, algo que nos beneficiaba era que no solamente teníamos que visitar a los simpatizantes o militantes de nuestro partido, como las encuestas se hicieron abiertas, es decir, a toda la población, nos obligó eso, a llevar nuestra propuesta, a llevar nuestras ideas, a escuchar y a conocer personas de todos los sectores, personas de todos los partidos, personas que no necesariamente están afiliados al Partido de la Liberación Dominicana, y creo que eso fue lo bonito de este proceso. Obviamente, como todos hemos visto, han habido ciertas oscuridades. Creo que algunos partidos no han hecho, digamos, la tarea de comunicarle a los aspirantes de manera correcta qué está pasando, cómo se hizo la encuesta, visibilizar la muestra. Yo creo que si se establece una línea de comunicación más clara, entonces los aspirantes pueden estar más conformes con los resultados, porque la verdad es que las encuestas pueden tener errores, pero nosotros aceptamos el método, nosotros trabajamos en base al método, y por eso creo que al final los resultados que salieron se van a poder sostener, pero sí me hubiese gustado ver un poquito más de transparencia o una comunicación un poquito más clara y efectiva. Creo que eso hubiese servido mucho para que los que no resultaron agraciados entonces estuvieran más conformes, porque hay mucha gente que no entiende o que no le da el valor quizá que tiene una aspiración para una persona, para un político, porque uno está dedicando toda su sangre, todo su sudor, sus lágrimas a ese sueño, a esa aspiración de servirle a los demás. Tú descuidas negocios personales, descuidas tu vida profesional, descuidas la familia por estar luchando atrás de un sueño. Entonces, cuando tú no estás conforme con la manera en que quizás se le puso un alto momentáneo, yo creo que eso siempre deja dolores que no siempre sanan. Charlie, durante estos meses has hablado de provocar y de llegar al Congreso Nacional, de provocar un cambio positivo, porque el cambio tiene una connotación actual de que el gobierno más o menos se ha adueñado del concepto. Sí. Y tú de alguna forma has hablado de un cambio positivo, de generar ese cambio positivo, sobre todo que es un dirigente bastante joven, comparativamente hablando, y de un partido que salió después de 16 años consecutivos en el poder. ¿Podrías ahondar un poquito más en esa visión que tienes de llegar al Congreso Nacional? Mira, yo entendí hace mucho que estar al margen no es una opción. Y también aprendí que cuando tú no te metes en política, la política se mete contigo. Entonces, ha sido un ejercicio de muchos años de formación de vida profesional antes de decidir incursionar en una vida pública, en la política, porque también siempre he querido vivir para la política, pero no vivir de la política. Entonces, dentro de los cambios o dentro de las transformaciones que quisiéramos impulsar, es lograr que los representados estén cada vez más involucrados. A eso es que yo aspiro. Por eso tú ves que todo lo que yo hago lo tratamos de comunicar de la manera más efectiva posible, para no solamente para que la gente lo vea, para que la gente lo analice, sino para también obtener un feedback y saber si lo que estamos haciendo está en la dirección
que la gente entiende que debemos ir conduciendo el país o las conversaciones que debemos poner en el tapete. Algunos de los videos, y le hago una invitación a la gente que nos siga a través de las redes sociales, @CharlieMariotti Jr. en todas, ponemos en la palestra o empezamos conversaciones sobre temas que por lo general no se tocan. Hablamos del tema de los vapes, hablamos del tema de cómo la inteligencia artificial va a impactar de manera directa la vida. Hablamos de los temas de movilidad también, cómo podemos a través de acercamientos alternativos empezar a buscar soluciones, porque esto es un problema que no tiene solución a corto plazo. Entonces todos tenemos que empezar a poner un granito de arena. Pero si algo quisiera que quede de mí como legado, digamos, en algún momento de esta joven carrera que apenas empieza, es que la gente entienda que debe involucrarse, que un buen representante necesita representados informados, necesita que se les exija. Lo que a mí me lleva a aspirar a un puesto público, porque yo siempre he estado vinculado a la política, vengo de una familia politizada, yo creo que eso es algo natural. Cuando uno viene de familias politizadas, hay dos opciones: o la repeles totalmente la política, o te llama la atención, te mantiene cerca. Yo siempre he estado involucrado en las campañas políticas, pero ahora como aspirante viene este deseo. Luego de que regreso de los Estados Unidos, yo tuve la oportunidad de trabajar con un congresista norteamericano que se llama Charles Rangel. Rangel duró más de 40 años representando al Distrito 13 de la ciudad de Nueva York. ¿Por cuál partido? Por el Demócrata. Era uno de los líderes del Black Caucus y era una persona de mucha incidencia. Fue el primer presidente afroamericano del Comité de Ways and Means de la Cámara de Representantes, que es uno de los comités más importantes de los Estados Unidos, de su Cámara de Representantes. Y con él entendí la importancia de que los representados estén involucrados, porque yo trabajé, hice de todo allá. Yo hice lo que ellos denominan un fellowship. Yo empecé cogiendo teléfono y terminé trabajando temas de discurso, temas de políticas públicas para la diáspora, para temas de infraestructura, y fue una experiencia, digamos, que me permitió ver a nivel 360 todo lo que se necesita para tú hacer una buena labor de representación para la gente. Charlie, si pudiéramos guardar la distancia, claro, para entender cómo fue esa experiencia, no sé si has visto la película del ascenso de Dick Cheney. Dick Cheney, el ex vicepresidente de Estados Unidos, que de hecho trabajaba para una petrolera. Sí, pero cuando inició su carrera hizo exactamente lo que tú me estás describiendo, por eso te lo menciono. Y Dick Cheney, el considerado para muchos el vicepresidente más poderoso de la historia de Estados Unidos, comenzó como un programa como interno, como un programa de pasantía en el Congreso Nacional, cuando Donald Rumsfeld era legislador. De hecho, trabajó para Donald Rumsfeld muchos años y ahí fue e hizo carrera. Entonces, creo que esa es la película donde aparece una imagen de él buscando votantes para ganarle. Sí, la vi, muy interesante. O sea, podríamos hacer ese símil de que es comenzar hasta respondiendo llamadas, transportándole las presentaciones, hasta un ascenso, digamos, hacer una carrera verdaderamente esa fue la experiencia. Obviamente yo aquí en el país también tuve la oportunidad de andar por los pasillos del Congreso desde muy joven, me colaba en una que otra comisión, pero nada serio, hasta que llegué ya a estudiar la carrera de Derecho, que sí, bueno, entonces acompañábamos y trabajábamos en algunos anteproyectos, por lo menos en el estilo, digamos, y en la forma y el fondo de la elaboración del mismo. Pero ya cuando llego a Estados Unidos, que lo hice porque conocí a Rangel aquí, le digo, mire, yo tengo un poco de experiencia aquí en el Congreso Nacional, pero me interesa mucho conocer cómo funciona el Congreso norteamericano. Y me dice, en típica forma norteamericana, aplica. Y ahí compite, a ver. Claro, con su asistente me mandan los links, me mandan dónde tengo que enviar mi información, y duré como 1 año y medio en el proceso de aplicación. Yo duré 8 o 9 meses en su oficina. O sea, que no fue que duré tanto tampoco, pero sí fue un proceso sumamente enriquecedor porque tuve la oportunidad de hacer de todo. Y algo que me marcó era como cuando me tocaban coger teléfonos, llamaba gente de su demarcación preguntando, ¿qué hizo hoy? ¿Dónde está? ¿Por qué votó de tal forma? ¿Por qué no votó de tal forma? ¿Qué él va a hacer sobre este problema? Le exigían constantemente. Y los representantes norteamericanos van a elecciones cada 2 años. Entonces tienen que mantenerse dando resultados todo el tiempo. Y eso es lo que yo quisiera traer a República Dominicana. Un modelo de representación verdaderamente cercana a la gente y donde la gente se sienta de verdad representado. Charlie, hablas de tu conocimiento y tu experiencia en el centro del poder político del mundo, diríamos. Mucha gente diría, en la ignorancia, de que estás más aquí por tu
familia y sobre todo por la influencia de un dirigente de larga data importante, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, ex senador, actual secretario general del PLD, el señor Charlie Mariotti. ¿Qué respondes a esos cuestionamientos que por el momento han sido más aislados? Mira, me parece que es algo natural. Siempre hay un tema con los hijos de, ¿verdad? En todos los aspectos. Los norteamericanos ahora mismo tienen una situación que le llaman Nepo Babies. Hasta en el mundo de las películas, no solamente en el mundo de la política. Pero cuando yo anuncié mis aspiraciones me di cuenta de dos cosas. Primero, que había personas con expectativas muy altas y que había personas con expectativas muy bajas. Yo, si de algo estoy seguro, es que en ambos lados habrá personas decepcionadas, pero yo lo único que le pido a la gente es lo que le pediría para cualquier otro ser humano, que si me van a juzgar, que lo hagan por mis acciones, por mis ideas, por lo que proponemos. Obviamente, ser hijo de un político a uno le da ciertas ventajas, pero también viene con sus desventajas. Mi familia es mi mayor orgullo, por ellos tengo la vocación de servicio que he ejercido durante toda mi vida. He tenido la oportunidad de conocer muchas personas, pero también he visto el dolor y lo que sufre la familia de un político por a veces acusaciones infundadas o a veces cosas incluso que pueden ser ciertas, posiciones encontradas que uno tiene que lidiar con ellas. Cuando tú estás en el colegio y tus amigos saben que tu papá es político, cualquier noticia que salga en el periódico es motivo de conversación en la escuela y tú no tienes necesariamente una posición ni incidencia y tienes entonces que involucrarte, que informarte para simplemente poder tener una conversación que un niño de 10 años, 12 años quizá no tuviera de otra forma. Pero yo estoy en la política porque aspiro a construir una mejor sociedad. Puede sonar cliché, pero siempre he creído que los cambios se hacen desde dentro y he visto la manera en que trabajando y logrando políticas públicas uno puede impactar de manera positiva la vida de la gente. Esta es una carrera que apenas empieza, la mía, y quisiera que dure mucho tiempo, pero que dure mucho tiempo construyendo, aportando, no tratando de destruir ni de criticar por el simple hecho de ver las cosas arder. Charlie, viéndolo desde afuera, hemos visto un proceso, yo diría que objetivamente hablando, donde el PLD está pasando por uno de los periodos más desafiantes de su historia, sobre todo considerando que ha gobernado desde el 2020 hacia atrás, 20 de los últimos 24 años, 16 años consecutivos. Y hoy vemos noticias también muchas veces desde el sensacionalismo, de renuncias de dirigentes. Si renuncia un dirigente, todo el respeto del mundo, pero si renuncia un dirigente medio en una provincia casi desconocida, ¿cómo eso va a ser noticia a nivel nacional? Encabezado. Evidentemente tiene una intención de enviar el mensaje de que el PLD se está yendo todo el mundo. ¿Cómo mantener la fe y cómo reafirmar esa convicción y compromiso que tienes con el partido hacia lo externo y lo interno? Sobre todo porque eres un joven político que está iniciando una carrera. Mucha gente pudiera decir, bueno, pero este señor, con este carisma, con esta juventud, con estas ideas tan claras, ¿por qué quedarse en un partido que se está prácticamente hundiendo? Mira, tú sabes que en el Partido de la Liberación Dominicana tú no llegas y empiezas a aspirar. No es que tú llegas de la noche a la mañana y dices, mira, yo tengo esta aspiración, yo quiero ser diputado, quiero ser senador. Tú tienes que pasar un proceso y nosotros lo pasamos. Uno primero empieza como simpatizante, luego pasa a ser militante, luego pasa a ser parte de las estructuras, que es el caso mío en este momento. Soy presidente de un comité de base y toda esa construcción y esa formación, yo no tuve la oportunidad de ser parte de los círculos de estudio, pero sí tuve la dicha de tener un padre que estaba vinculado políticamente al PLD y que conocía o que le interesaba que yo conociera las principales obras del profesor Juan Bosch. Uno arranca, yo tenía que sentarme con una mascotica todas las tardes con una obra diferente, no siempre del profesor, pero sí de pensadores políticos o biografías que me encantan, y una mascotica al lado escribiendo los pensamientos que me llamaron la atención y las palabras que no conocía para buscar el significado en el diccionario. Entonces, todo ese proceso de formación en ideas, todo ese proceso de, digamos, de conocimiento, te va llevando a ti a crear un sentimiento de cariño por la institución que te ha permitido desarrollarte y por la cual tú has conocido tanta gente buena. Yo conozco un PLD lleno de gente trabajadora, lleno de gente que lo que ha hecho es servirle a este país, y conozco lo mejor del PLD, y en este proceso de reestructuración yo creo que lo he conocido aún mucho más. Cuando nosotros perdimos
nosotros empezamos a recorrer el país de manera inmediata con las aspiraciones de mi padre a la Secretaría General. Ahí pude conocer muchísima gente, saber todo lo que habían hecho por sus provincias, cómo habían aportado de manera positiva. Luego que decido aspirar entonces a diputado, empiezo a recorrer toda la circunscripción y empiezo a conocer muchísima gente que le ha dado toda su vida al Partido de la Liberación Dominicana y toda su vida al servicio público. Y yo creo que por eso me quedo en el PLD, porque sé que es un partido que está hecho de gente humilde, de gente trabajadora, de gente que lo que quiere verdaderamente es ver una mejor República Dominicana, la mejor República Dominicana de toda la historia, como dice Abel Martínez. Charlie, ya hablaremos de Abel. Quería preguntarte, me llama la atención, ¿hasta dónde tú permites que tu padre te oriente? Porque lo vemos hasta en el deporte, ¿no? Que los papás son los coaches de los tenistas o de los futbolistas o de los peloteros. ¿Hasta dónde tú permites que de alguna forma te vaya orientando, te vaya aconsejando de cómo dar los pasos correctos y precisos en un momento dado? Y hasta dónde tú dices, papi, mira, déjame, o sea, si me tengo que equivocar, mi instinto me dice esto, o sea, ¿cómo tú haces ese rejuego para mantener una relación buena con tu padre, pero también que sea un mentor, si se quiere, en tu carrera política? Nosotros somos una familia muy unida y muchos temas se hablan, ya sea en la mesa comiendo, ya sea en una parte, pero lo que es la política y la vida familiar nosotros lo tenemos dividido. No siempre estamos hablando de política. Obviamente, cuando él ve que yo estoy haciendo algo, me lo comenta, me dice, mira, creo que de esta forma puedes lograr un mejor resultado. Y yo le digo, déjame probar, déjame ver cómo me va de esta forma. Yo creo y siempre digo que mis viejos, me dieron alas para volar, pero no han querido controlar el vuelo. Y uno va construyendo en este proceso a base de tropezones. Uno tiene que perderle el miedo al fracaso, yo creo, y eso siempre me lo han inculcado, siempre lo he entendido. Para lograr grandes cosas, uno tiene que estar dispuesto a tomar grandes riesgos, y con un gran riesgo hay muchas posibilidades de que no se alcance el éxito. Pero la realidad es que yo siempre trato de llevarme de los consejos, pero poniéndole mi toque particular a las acciones que emprendemos. Charlie, te he visto también en la prensa de manera responsable, denunciando, si se quiere, la queja constante, también me incluyo ahí porque a veces yo grito, también los costos de la factura eléctrica, por ejemplo, sí, de la luz. Teniendo esto en cuenta, ¿cómo evaluarías de la forma de tu rol como dirigente opositor también, pero cómo evaluarías estos poco más de 3 años de gobierno del presidente Abinader? ¿Hay cosas rescatables? ¿Qué es lo criticable? ¿Cómo has visualizado ese proceso? Sí, yo creo que hay luces, obviamente, como en todo gobierno. Yo creo que la estabilidad macroeconómica, la decisión de mantener al doctor Valdés Albizu al frente del Banco Central fue una decisión atinada, pero la realidad es que el dominicano está teniendo problemas para llegar a fin de mes. Incluso salió un estudio del BID en estos días que dice que el 49% de las familias dominicanas tienen que endeudarse para comida, para poder adquirir los alimentos de la canasta básica. Entonces, esos son datos preocupantes. También en el sector turismo creo que se ha hecho un buen ejercicio de continuidad del Estado. Y así hay otros sectores y otros, digamos, directores de instituciones, ministros que han hecho una buena labor y que están poniendo su partido y el país en alto, pero de manera general creo que lo que va a caracterizar esta gestión es la ineficiencia y la falta de capacidad para generar resultados. Las excusas deben llegar hasta un punto. Nosotros como país aquí hacer cosas, transformaciones, lograr resolver problemas, da mucho trabajo. Si tú agarras un periódico de hace 20 años y uno de ayer, probablemente encontrarás encabezados muy parecidos. Entonces, cuando se van solucionando temas, tenemos que dejarlos solucionados y tenemos que seguir avanzando, porque si no, nos mantenemos en una espiral negativa que no nos permite lograr esa transformación que tanto necesita la gente, porque somos un país en vías de desarrollo. Entonces, creo que esa será la impronta de este gobierno. Y con respecto a la zona de tu interés más inmediato, que es por supuesto representar a la circunscripción número 1 del Distrito Nacional como diputado, ¿cuáles han sido esas preocupaciones más latentes que has podido palpar de la gente en tu recorrido por la zona? Sí, eso ha sido algo muy interesante, porque por lo general a veces cuando uno anda haciendo proselitismo, cuando uno anda visitando, uno anda hablando. Yo trato siempre de escuchar más de lo que hablo. Creo que escuchando uno aprende mucho más,
porque cuando tú hablas solamente repites lo que ya sabes. Entonces ese ha sido el ejercicio que hemos ido haciendo y escuchando nos damos cuenta que aquí lo que más le preocupa a la gente es la delincuencia. Aquí las calles se han apoderado de ellas los delincuentes. Es difícil, no importa el sector en el que vivas, es difícil tú decidir salir a pies a las calles. Incluso yo ando en el motor y cuando llegábamos tú me preguntabas, o creo que era Héctor, que me preguntaba, y dime de la delincuencia, ¿has tenido algún susto? Y la realidad es que aunque a mí, de manera particular, gracias a Dios no me ha pasado nada, uno siempre lo tiene en la cabeza y eso no te permite disfrutar la ciudad, eso no te permite ser un ciudadano que tenga acceso a todos los servicios que debe tener en una ciudad, pero también el tema del alto costo de la vida creo que es algo que está impactándonos a todos, sin importar tampoco clase social. Todos sabemos, todo el que va al supermercado, todo el que sale sabe que la realidad es que estamos viendo cómo nuestro poder adquisitivo cada vez es menor, cómo los precios siguen aumentando, cómo los salarios se mantienen iguales. Entonces yo creo que si desde el gobierno empezamos a tener conversaciones sobre cómo tratar de mejorar la vida de la gente en la cotidianidad, entonces ahí vamos a poder empezar a lograr soluciones que la gente entienda verdaderamente que son para ellos. En temas de salud pública también estamos ahora mismo ante un brote de dengue que pudo haber sido prevenido. Y la realidad es que hace tan solo una semana, el lunes pasado, creo, que la semanal se le hace la pregunta al presidente del caso de los casos de dengue y el presidente responde que eso está controlado y que los números incluso van bajando y vemos que el martes entonces se declara de emergencia el tema, y no poniendo a la cabeza del comité de emergencia al ministro de Salud ni al director del SNS, sino al director del COE. Entonces eso quiere decir que la situación está fuera de control y esa, digamos, capacidad que tiene este gobierno para no mirar más allá, creo que será uno de los principales problemas que vamos a enfrentar nosotros para poder empezar a resolver temas una vez lleguemos al poder. Hemos hablado con algunos legisladores tan jóvenes como tú, donde su experiencia no ha sido del todo satisfactoria en el día a día del Congreso Nacional, por el tema de la burocracia, porque son muchos diputados que se tienen que poner de acuerdo, a veces la agenda legislativa no va en la dirección que se quisiera. Si tuvieras que salir en el 2028 con al menos 3 iniciativas legislativas, aquí puedes mencionar más de 3 o menos de 3, pero si tuvieras que elegir esas 2 o 3 cuestiones fundamentales en términos legislativos, ¿cuáles serían esos pilares para ti? Mira, yo quisiera poder lograr o ser parte del equipo que logra aprobar el proyecto de ley que elimine el anticipo que sometió a través del bloque de diputados del PLD Abel Martínez. Yo quisiera que haya la voluntad política para que eso se apruebe. Porque ¿qué es el anticipo? El anticipo no es más que un préstamo sin haber cobrado el dinero y sin ganar intereses que le hace el empresario al Estado antes de tiempo, pero el anticipo era necesario cuando se concibió en el 2002, empieza a aplicar a raíz de la crisis de los bancos, empieza a aplicarse en el 2006. Entonces, la realidad de la República Dominicana de hoy en día, que es una República Dominicana donde lo que han crecido son los empleos informales, es que aquí más de la mitad de la población está haciendo camino propio, está emprendiendo, está buscándosela. Tenemos que empezar a hacer políticas públicas que vengan a tratar de alivianar la carga de esas familias, no que les complique más el día a día. Más del 80% de todos los emprendimientos en República Dominicana fracasan antes del primer año. Entonces, ¿qué tú estás haciendo como Estado para tratar de que esas cifras cambien, de que esas cifras mejoren? ¿Cuál es el compromiso? Quisiera también lograr una modificación de la ley de emprendimiento para que deje de ser una ley de mera poesía y se convierta en una ley de verdaderos incentivos también para seguir acompañando a todos aquellos que andan haciendo camino propio. Pero un proyecto de ley que me entusiasma es el que viene a modificar la oferta de exportación de la República Dominicana. Ya creo que no podemos seguir diciendo el mundo entero consume lo que producimos. Tenemos que empezar a producir lo que el mundo está consumiendo. Salir a través de alianzas tripartitas entre las academias, ahí está INTEC, UNIBE, Pucamaima, está la UAS. Sí, pero a través de la alianza tripartita, porque también tiene que estar involucrado el sector privado y el sector público para hacer inversión en investigación y desarrollo, salir a mercados como los mercados latinoamericanos, que se dice que el continente latinoamericano será uno de los mayores de los de más crecimiento en los próximos 10 años, salir a la China, ¿por qué no? Salir a la India, a ver qué están consumiendo de manera masiva, qué podemos empezar a producir aquí en República Dominicana y crear los incentivos para que empresas se instalen y le creen oferta de trabajo, le creen la capacidad de ganarse la vida de manera digna a ese más del 60% de jóvenes dominicanos que entienden que la única forma de ganarse la vida digna, de superarse socioeconómicamente, es dejando el país. Cuando el futuro de un país solamente ve su futuro fuera, ¿qué será de ese país matriz? Entonces, hay que empezar a legislar para la juventud, pero para el futuro también. Legislar hoy para el país que nosotros queremos. Esos son algunos de los puntos que yo quisiera poder lograr. Obviamente sé que no será fácil.
Uno en el Congreso Nacional tiene una idea, pero son 189 voluntades más que hay que convencer. Uno tiene también que saber entender cuáles son los momentos para introducir cualquier iniciativa. Yo le tengo miedo a eso, te soy honesto, a durar 4 años, 8 años y no poder aprobar los proyectos que entiendo son necesarios para poder avanzar como sociedad. El marco nacional de cualificaciones también, nosotros no podemos seguir sin un marco que avale y que cree un nivel de competitividad en el recurso más importante que tiene cualquier sociedad, que es su recurso humano. Eso es algo esencial para el desarrollo de este país. Y conozco amigos, esos que mencionas, que son legisladores hoy en día, que llegaron con muchísimas ilusiones y que poco a poco se van desencantando. Incluso conozco uno que no va a aspirar porque dice que se sentía inútil. Y yo quisiera que esa no sea mi experiencia y voy a hacer todo lo posible para que no lo sea. Pero para eso también yo tengo una iniciativa que quizá en algún momento puede introducir, de modificar el reglamento de la Cámara de Diputados para que no solamente las sesiones del hemiciclo se transmitan en vivo, sino que también se transmitan en vivo las sesiones de las comisiones, que es donde pasa el mayor trabajo legislativo que hacen los diputados y las diputadas y que hacen los senadores, porque en el Senado también hay comisiones. Si tú transmites en vivo esas comisiones, ahí va la sociedad civil, ahí van los sectores afectados por cualquier proyecto de ley, ahí también tú ves las posiciones del Ejecutivo, ahí es que se hace esa carpintería legislativa y yo quisiera que la gente tenga acceso a eso para ver no solamente qué están haciendo, quiénes están promoviendo qué, sino también para ver quiénes no están yendo, quiénes no están asistiendo, quiénes le están faltando a su deber, a su oficio. Porque cuando tú dejas de asistir a una comisión, tú retrasas cualquier conocimiento de un proyecto de ley que puede ser esencial para mejorar la vida de mucha gente. Válido, sí, porque incluso de hecho las fiscalizaciones hasta periodísticas se enfocan mucho en quién asiste y quién no a las sesiones, Al no hemiciclo. tanto a las comisiones. Pero ahí se va a votar y a conocer una que otra iniciativa, pero el trabajo verdadero se hace en las comisiones. Verdaderamente. Charlie, en el 2016 el expresidente Danilo Medina se religió con un 62%. No me cabe ninguna duda de que llegó a rozar, que anduvo siempre entre un 80 y un 90% de popularidad en sus mejores tiempos. Sí. Sin embargo, en los últimos años ha sido realmente el centro de muchos ataques. ¿No te parece que la historia reciente, como diría un connotado presidente de un país socialista, la historia me juzgará? ¿No te parece que la historia reciente ha sido demasiado cruenta con la figura de Danilo Medina? Me parece que sí, pero creo que es un proceso natural de cuando se sale del poder. Si tú recuerdas, pasó con el presidente Mejía en el 2004, cuando sale, duró mucho para recuperarse y para volver a ser ese papá que hoy vemos, don Hipólito Mejía. También pasó con el presidente Fernández cuando sale en el 2012 y eso, que la transición fue del mismo partido y aún así, recordemos los encendidos de velas fuera de la fundación y luego el presidente Fernández recuperó su imagen pública. También creo que pasará con Danilo Medina. La historia se encarga de poner todo en su lugar. Yo creo que los hechos hablan por sí solos. El aporte que le hizo en términos de institucionalidad, en términos de gestión, de cercanía, de construir procesos claros, transparentes. Yo creo que eso al final la gente lo va a entender y cuando se sigan viendo los efectos de 8 muy buenos años de gobierno, porque la realidad es que nadie se reelige con un 62% habiendo hecho un mal gobierno. Tú mismo lo has dicho, el presidente Medina llegó a tener un 80% de valoración. Yo creo que esa gestión, la historia será la que se encargará de ponerle en el lugar que le pertenece. Charlie, fuera de los detalles de la carpintería de quién va a dónde, tú cedes aquí para poner a mi dirigente, si dependiera de ti, ¿serías más partícipe de que los partidos de oposición, por lo menos las siglas más importantes, desde el PRD a FP a PLD, vayan lo más unidos posible a las municipales de febrero, congresuales y presidenciales de mayo próximo? Yo soy pro alianzas, yo como PLDista soy pro alianza. El PLD siempre ha ganado aliados. Cada vez que hemos ganado, hemos ido con alianzas, con bloques de alianzas fuertes a las elecciones. Ahora, yo creo que no debe ser solamente qué le conviene a cada partido. Debe ser qué le conviene a la sociedad. ¿Por qué estamos tratando de llevar a tal persona a tal posición? ¿Por qué? ¿Qué va a lograr? ¿Cuáles son las posibilidades que tenemos de ganarnos la voluntad popular en base a nuestras propuestas, a lo que estamos construyendo? La principal alianza de cada institución, de cada entidad política, creo que debe ser con la sociedad. Por eso
no creo que solamente deba hacerse lo que le convenga a la entidad o a una persona en particular, sino ver cuál es el bien común. Yo creo que nosotros estamos en un momento histórico. De los 4 partidos mayoritarios que tiene la República Dominicana, hoy hay 3 que están en una alianza, que son el PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRD. Quizás no es la alianza perfecta, pero es la alianza posible. Es una alianza que está quizás en una segunda etapa ahora, porque hemos acordado posiciones municipales, hemos acordado posiciones legislativas y estamos de acuerdo en que el que quede en segundo lugar, en una primera vuelta, va a ser apoyado por el que quede en tercero. Entonces, y por el que quede en cuarto. En una eventual segunda vuelta. En una eventual segunda vuelta. Entonces, creo que eso es una señal clara de que la clase política dominicana, aparte de las diferencias personales, las diferencias momentáneas, tiene la capacidad de ponerlas a un lado, sentarse y ver qué es lo que más le conviene, no solamente a ellos, sino también a la sociedad, porque el hecho de nosotros aliarnos es porque entendemos que el país no va por el camino correcto y que el PRM no tiene las mejores intenciones y que no es como dijimos en un momento de que no saben gobernar. Yo creo que han demostrado perfectamente que saben lo que están haciendo, saben para quién están gobernando y definitivamente no es para la mayoría, no es para los que más lo necesitan, no es para los que a gritos le pedían un cambio, es para un pequeño grupo, un grupo de amigos. No te voy a decir ni siquiera para los empresarios, porque creo que a los empresarios dominicanos hay que hacerle estatuas porque han sido parte esencial de por qué nosotros hemos podido mantenernos en crecimiento constante. Han sido muy resilientes aún sin el apoyo necesario de las autoridades. Charlie, aunque ganase Luis Abinader las elecciones del año próximo, ¿tú consideras que el Congreso Nacional va a ser mucho más fragmentado o por lo menos va a tener un mayor balance a la hora, por ejemplo, de aprobar préstamos o de fiscalizar al Ejecutivo? Creo que sí. Creo que vamos a tener un Congreso mucho más variado, donde nadie tendrá mayoría absoluta. Y creo que eso es bueno para la democracia. Creo que eso sirve para que se investiguen más a fondo todos los proyectos de ley, sobre todo el proyecto de presupuesto nacional, para que se investigue más a fondo los préstamos que se van a aprobar. Y yo creo que ese será un ejercicio donde muchos nos vamos a estar estrenando, vamos a estar ahí por primera vez, Dios mediante, pero que lo vamos a hacer con mucho entusiasmo, con mucha responsabilidad y sobre todo con mucha transparencia, dejando a la gente saber qué se está haciendo, por qué se está haciendo y escuchando también cuál es el camino que la gente entiende que debemos recorrer. Yo creo mucho en una forma de legislar que represente. Los legisladores tienen 3 funciones básicas, según la ley, según la historia: representar, fiscalizar y legislar. Al final, la que dio origen a la posición de los parlamentarios fue la de representar, que era lo que se buscaba en el primer parlamento de la historia. Y yo creo que a eso tenemos que volver, pero también a fiscalizar. Nosotros tenemos el compromiso de visibilizar las necesidades de nuestras demarcaciones y tratar de que se incluyan en el presupuesto nacional y tratar de que se ejecuten y que se hagan esas obras que pueden ayudar a que nuestras comunidades sean mejores. Te puede parecer filosófico, pero me gustaría saber tu opinión con respecto a una visión a la que se han encaminado algunos países de Sudamérica y Latinoamérica. Esta transición de un sistema menos presidencialista y más parlamentario, ¿te parecería más sano que hubiese un balance mayor en culturas locales, por ejemplo, donde República Dominicana el peso del Ejecutivo es casi total? Sí. En otros países no tanto. De hecho, en otros países como Reino Unido es absolutamente parlamentario. ¿Cómo te parecería a ti como modelo ideal? Yo creo que, no sé si quitarle fuerza sea la palabra, pero tratar de hacer una separación de poderes un poquito más clara. Creo que fortalece la democracia y creo que le beneficia al dominicano y a los dominicanos de manera general. ¿Por qué? Porque mientras más personas tengan que rendir cuenta, mientras más personas tengan la capacidad de sentarse en la mesa del diálogo con peso, yo creo que más cosas logramos. Porque cuando tú llegas a una mesa con muchas posiciones encontradas y nadie tiene el poder absoluto, entonces ahí es que realmente empiezan los consensos. Yo creo que del disenso es que nace el consenso. Si tú no tienes quien te lleve la contraria, si tú no quieres, o no que te lleve la contraria necesariamente, pero que te enseñe otro punto de vista, que te preste sus ojos para dejarte ver las cosas de la manera en que él lo ve, ahí es que tú puedes entender la mayor cantidad de personas y lograr cosas que puedan beneficiar a la mayor cantidad de personas. Porque yo puedo tener y sentarme a la mesa del diálogo con muchos sesgos que son naturales y todos los tenemos y son propios de los seres humanos, pero quizá la forma en que tú ves las cosas me ayuda a mí a despojarme de alguno de esos sesgos y a tomar decisiones objetivas. Yo creo mucho en escuchar y creo mucho que la separación de poderes es esencial y lo único que hace es fortalecer las democracias.
Charlie, además de darte las gracias por tu tiempo, y desearte muchos éxitos y de esperar de que en el caso de que llegue al Congreso Nacional tendrás todo nuestro apoyo con respecto al, por ejemplo, al tema del anticipo, que aquí como jóvenes empresarios lo sufrimos en carne propia. Así que muchísimas gracias, de verdad, este es tu espacio y de seguro que nos volveremos a encontrar. Muchísimas gracias por la oportunidad y gracias a todos los que nos ven. Gracias y a ustedes será hasta la próxima. Gracias por estar con nosotros.